Amables televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a la 70ª edición de nuestro programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. Iniciamos nuestra primera edición con los siguientes titulares. Mensaje del rector. Aportes de Concitec en época de pandemia. Patología de pacientes con COVID-19. Alumnos se suman a investigación. Retos de la docencia remota. Las finanzas en época de COVID-19. Se iniciaron las evaluaciones del primer ciclo del año académico 2021. Así lo enfatiza nuestro rector, Dr. Iván Rodríguez Chávez, quien además tributa un especial homenaje al reconocido historiador, museólogo y promotor cultural, Dr. Luis Orlando Repeto Málaga. Escuchemos el mensaje de nuestro rector. Muy buenos días, mis queridos alumnos y profesores. Una semana más en que está avanzando el semestre 2021. Estamos casi a la mitad. Trabajamos ya en esta 7ª semana. A la fecha ya están dando ustedes evaluaciones, las que se están llevando a cabo con el mayor esmero por parte de los profesores. En estas fechas pues se ha pasado un día muy importante, que es el Día de la Madre, en el mes de mayo pasado, y el próximo domingo se celebrará el Día del Padre, y estas son simplemente fechas simbólicas, porque el amor a los padres, el respeto a los padres es de todos los días del año y de todos los años de la vida. Por otro lado, quiero decirles que en este mes de junio y hace poquitos días, la cultura nacional, el grupo académico y profesional del país ha tenido una pérdida muy lamentable. Se trata del historiador y gran promotor cultural Luis Repeto Málaga, que ha tenido a lo largo de su vida pues una producción muy fecunda en exposiciones de pintura y en actividades culturales en general. Dirigía el Museo de Arte Popular de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y dentro de sus actividades resaltantes podemos citar dos que lo definen y le dan una dimensión muy grande. La primera es que él ha sido uno de los organizadores del Festival Nacional de la Marinera, que se lleva a cabo en Trujillo los meses de enero de cada año. Y la otra actividad importante es el programa que tenía en televisión de Museo Puertas Abiertas. A través de este programa, él ha llevado el museo a los hogares de todos los peruanos. Ha llevado el museo a través de la pantalla al alcance de todas las personas. Lima y el Perú no es un país sin cultura o sin museos, sino que al contrario, nos ha hecho conocer la cantidad de museos y la importancia de sus materiales en todo el Perú. Por eso nuestra condolencia por su fallecimiento a su familia, y naturalmente en nombre de él y en homenaje a todo el trabajo que llevó a cabo, pues seguiremos trabajando por la difusión de la cultura, por la conservación y la preservación de ella, y porque ella no sea patrimonio de pocos, sino que llegue a ser un bien público al alcance de todos los peruanos. Mi abrazo, y estaremos encontrándonos
en el programa y en la próxima semana. Cientos han sido los trabajos que han presentado diversas instituciones vinculadas a la investigación para lograr resultados positivos en la lucha contra el COVID-19, siendo las universidades particulares y nacionales las que han alcanzado el mayor número de propuestas. Nuestra universidad, Ricardo Palma, mereció el reconocimiento del equipo calificador del CONCITEC, logrando el apoyo económico para financiar la realización de una de sus investigaciones. En esta ocasión, la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, doctora Fabiola León Velarde, nos da una amplia información sobre el particular. Buenos días, amigos y amigas de la Universidad Ricardo Palma. Un gran gusto estar con ustedes para comentarles cómo la comunidad científica ha respondido a los desafíos de esta pandemia. A los 15 días de que se declaró la cuarentena en el Perú, CONCITEC lanzó un primer concurso por 6 millones de soles para responder a los principales retos que tiene una pandemia. ¿Cuáles son estos retos? Estar preparados para tener diagnóstico precoz, masivo y de bajo costo, para tener accesorios sanitarios que respondan ante la enfermedad y que protejan al personal sanitario, poder contar con tratamientos, probarlos, los que ya tenemos, o tener nuevos tratamientos para combatir la enfermedad, ser capaces de generar vacunas y también de tener un mapa epidemiológico de la dispersión del virus, de su virulencia u otros factores. Y asimismo, no menos importante, entender los aspectos sociales, mentales que tienen que ver con una ciudad, un país expuesto a la cuarentena, por lo tanto al aislamiento, producto de la pandemia. Así las cosas, entonces, en estas áreas, lanzamos el primer concurso, CONCITEC, donde recibimos 600 propuestas de todas partes del país, principalmente de Lima, pero con una enorme convocatoria, principalmente también de las universidades, lo que da cuenta cómo la investigación se ha ido fortaleciendo en las diferentes universidades del país. En esa convocatoria, principalmente recibimos aportes con respecto a los accesorios sanitarios, pero también interesantísimas propuestas para tener diagnósticos precoces que podemos producirlos a nivel nacional, e inclusive 2 vacunas y así como estudios epidemiológicos. De manera que eso nos da una esperanza y una indicación importante que efectivamente el Perú, en base a sus investigaciones, puede volverse un país con independencia tecnológica para la respuesta a un brote epidémico, pero también a otra pandemia que ojalá esté muy lejos de nosotros en un próximo futuro. Pero con el avance de los conocimientos científicos del mundo entero, hemos también ido descubriendo no solo las diferentes características del virus, las diferentes severidades que tiene el virus en el organismo, sino también las diferentes posibilidades de tratamiento que podríamos tener y cómo se están desarrollando nuevas vacunas, así como los mapeos epidemiológicos. Así decidimos entonces hacer un segundo concurso, un segundo llamado, que estamos en plena evaluación de las notas conceptuales. Hemos recibido poco más de 500 notas conceptuales que están en este momento en plena evaluación, esta vez con retos más específicos, porque ¿qué hemos conocido en estas pocas semanas que han transcurrido desde que se decretó la cuarentena en el mundo entero? Hemos conocido que en diferentes países y continentes la altura parecería tener que ver con el menor número de casos, menor número de muertes en los diversos países. Hemos conocido que probablemente un tratamiento eficaz serían los anticuerpos de nuestros camélidos sudamericanos, que son capaces de contrarrestar al virus porque son capaces de bloquear la capacidad antigénica que tiene este SARS-CoV-2.
Hemos conocido que hay otras vacunas que se están desarrollando alrededor del mundo y que probablemente no para todos los casos requerimos ventiladores y entrar a cuidados intensivos, sino que podríamos tomar los casos en una etapa más temprana y utilizar otro tipo de administración de oxígeno, así como protegernos mejor con mascarillas, con diferentes materiales que las vuelvan más resistentes, más lavables, u otro tipo de accesorios para el personal sanitario, así como la evolución del virus a nivel epidemiológico molecular, me refiero. Entonces, todos esos nuevos conocimientos han sido también incorporados en ese segundo concurso. Y esperamos que así como la comunidad científica respondió y hoy en día está en pleno trabajo para generar nuevo conocimiento en esas áreas que he mencionado, en este segundo concurso también nos genere nuevo conocimiento en las subáreas que he mencionado. En ese sentido, felicito a la Universidad Ricardo Palma. Sé que están trabajando en uno de estos proyectos. Ojalá hayan tenido éxito también en los resultados de este segundo concurso. Y después tenemos que continuar siendo activos en la segunda etapa, donde la comunidad científica tiene que dejarnos listo el prototipo para que luego tenga los permisos necesarios que requiere desde el Instituto Nacional de Salud y desde la DIGEMIT, para que una vez que tengamos las validaciones nacionales e internacionales, podamos tener un producto peruano que se produzca en el Perú, que pueda satisfacer las necesidades nacionales y, ¿por qué no?, tener un aporte científico para el mundo. Muchísimas gracias por permitirme entrar a su claustro universitario, a sus casas. Muchas gracias. Nuestro director del Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, Dr. Johnny de la Cruz, dialoga con dos reconocidos médicos arequipeños, los doctores Mauricio Postigo y Alejandro Barrionuevo, a propósito de las características de los daños que ocasiona en el organismo el COVID-19. Ambos profesionales son autores del primer informe patológico en el que se destaca que la mayoría de afectados son pacientes mayores de 75 años, con sobrepeso, problemas respiratorios y fallas renales. Conozcamos las características de este trabajo de investigación. Que nosotros sepamos, es uno de los primeros reportes que ocurre en nuestro país de pacientes que fallecieron de COVID-19 y que fueron sometidos a biopsias pulmonares y hepáticas, y es revelador lo que se va a mostrar. Los hallazgos clínicos más importantes fueron que todos estos pacientes eran mayores. El promedio de edad de estos pacientes fue de 75 años, ¿sí? La mayoría de ellos tenía enfermedades concomitantes y casi la mitad tenían sobrepeso, algo importante, ¿no? Algo importante ya en nuestro país, porque allá hay mucho sobrepeso y nos predispone a mayor morbilidad en estos pacientes. ¿Qué nos aporta la anatomía patológica al conocimiento y a dilucidar los mecanismos del COVID dentro de los pacientes? Por favor, doctor Mauricio. Claro. El mecanismo en el pulmón patológico en todos los casos básicamente fue el correspondiente al daño alveolar difuso. En la fase inicial es lo que vemos en esta diapositiva, donde a la izquierda se ve el depósito de material rosado fibrinoide en la pared de los alvéolos, que se llama membranas hialinas. Y en esta diapositiva vemos de que se ven los cambios de la fase proliferativa del daño alveolar difuso. Otra cosa que nos llamó mucho la atención y que considero muy relevante es la presencia del daño vascular. Y especialmente en la foto de la derecha vemos cómo se va formando inicialmente un trombo, ¿no? Ahí tienen la luz de un vaso de pequeño calibre, donde se va cómo están alteradas las células de revestimiento. Hoy nos traen este primer informe, este primer reporte preliminar de los 7 primeros pacientes que fueron estudiados y que está saliendo una publicación interesante. Hay varios mensajes. Uno de los principales es que investiguen cuando tenemos algo nuevo,
y que nos tomemos ese tiempo, porque es importante, porque muchas de las terapias que podemos hacer o podemos dar pueden hacer daño, y tomarnos el tiempo para investigar es algo bueno, ¿no? Es algo que va a aumentar la posibilidad de sobrevida de los demás pacientes, y no solo en patología, sino en todos los ámbitos. Sí, bueno, estos son los primeros pasos del estudio. Esperamos llegar a 40 pacientes, por lo menos. Y además, otro componente del estudio que considero muy importante es ver los factores los factores genéticos del virus y de la persona que podrían hacer que una persona infectada tenga una enfermedad grave o muera, ¿no? Esa es una meta muy ambiciosa que tenemos y que creo que serviría mucho a la comunidad médica internacional, ¿no? José Andrés Pol, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de nuestra facultad, es entrevistado por el doctor Johnny de la Cruz Vargas y nos da a conocer todas las labores vinculadas a los trabajos de investigación científica que desarrollan. Cuéntanos, Paul, ¿cuáles son los últimos logros de la Sociedad de Estudiantes de Medicina que tú representas y cuál es la perspectiva de los estudiantes en relación a estas dificultades de la pandemia y el tema del confinamiento social? A nivel de SOCIMEP hemos sido reconocidos como la mejor sociedad científica a nivel nacional los últimos 4 de 5 años. Es por ello que este año, en primer lugar, nosotros hemos participado en la Jornada Científica Regional de la SOCIMEP, en la cual hemos obtenido el segundo puesto dentro de lo que son la categoría de trabajos de investigación y el tercer puesto en la categoría de lo que son protocolos de investigación, como un logro para la universidad. Y asimismo, en la última Asamblea General Ordinaria de la SOCIMEP, hemos sido reconocidos hasta el momento como la mejor sociedad científica de la región centro. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Sociedad de Estudiantes de Medicina para contribuir a la universidad en su función esencial de lo que es presencia en la comunidad, de lo que es formar nuevos profesionales, pero por supuesto también generar nuevo conocimiento a través de la investigación? Perfecto, doctor. Bien, mencionar que nosotros desde nuestra fundación somos una institución que es miembro del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, y justamente como usted ha mencionado, existe esa relación entre docentes y alumnos, el binomio de trabajo, que nos permite a nosotros poder desarrollarnos en ámbitos que como estudiantes de medicina vemos potenciados gracias a esto. Diversas son las estrategias que se deben poner en práctica para lograr los objetivos de aprendizaje empleando las herramientas virtuales. Crear un clima propicio incentivando un rol de actividades que permitan elaborar trabajos en equipo. Estas y otras consideraciones nos las detalla la doctora Cecilia Jadrosic, especialista en educación virtual, quien nos describe la modalidad de la docencia virtual. Los retos de los docentes en la enseñanza remota son varios, pero quiero compartir con ustedes 5 de ellos. En primer lugar, hay que rediseñar el curso pensando en estrategias que puedan motivar y evaluar de manera remota. El docente debe considerar que el aprendizaje remoto tiene 2 componentes, el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. Por un lado, tenemos el aula virtual, donde se pueden colocar recursos que estén disponibles permanentemente. Por otro lado, tenemos las sesiones en vivo con los estudiantes, las cuales debemos aprovechar para que en ellas se lleve a cabo la parte de intercambio de ideas, debates. En segundo lugar, el docente debe planificar su curso atendiendo a los objetivos de aprendizaje. Deben ser como una hoja de ruta, como un mapa al que puedo volver de tanto en tanto para no perderme. En tercer lugar, es importante también crear un clima propicio para el aprendizaje. Resulta complicado mantener a los estudiantes activos cuando no los podemos ver. Es un reto convencer al estudiante que su rol debe ser más activo. Debe poder aportar a la clase, reservar tiempo para prepararse, discutir, demostrar que está enfocado. Es importante que aprendan a solicitar la palabra, que se mantenga un orden al hablar, porque de lo contrario son varios mensajes y no se logra entender ninguno. En cuarto lugar, conocer la tecnología que se está usando es un reto para el docente. Hay que practicar mucho para poder sacar la mayor ventaja de aquella tecnología que tenemos a nuestra disposición. Y en quinto lugar, hay que organizar el tiempo. Generalmente diseñar una clase virtual
toma mucho más tiempo que diseñar una clase presencial. A pesar de todos estos y otros retos que enfrenta el docente, el aprendizaje remoto es un fenómeno que nos acompañará quizá por algunos meses y quién sabe hasta fines de año o más. Es mucho mejor adaptarse a ello y hacerlo mejor para sacarlo adelante. Con marcado éxito se desarrolló la conferencia internacional bajo la modalidad virtual denominada Efectos del COVID-19. Una perspectiva desde las finanzas internacionales y certamen académico que fue brindado por el Magíster Camilo Andrés Orejuela Segura, Magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes, quien actualmente se desempeña como profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Universidad Nacional de Colombia. Esta actividad es organizada por la Escuela de Administración y Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Casa de Estudios. Bien sabemos que este nuevo coronavirus ha generado unas consecuencias muy negativas en materia social y económica y nos lleva a pensar en los nuevos retos que tenemos que afrontar para superar esta difícil situación. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar de manera general en los efectos que ha traído la COVID-19 y todo el efecto de cuarentena que se ha tenido a nivel mundial como mecanismo de contención del virus desde una perspectiva de las finanzas internacionales, entendiéndolas entonces como el estudio que vamos a tener de los instrumentos financieros que utilizan los países para realizar transacciones entre ellos y el estudio mismo de las relaciones financieras que se dan a nivel mundial, reconociendo la ruptura de barreras geográficas. En este sentido, en primer lugar, abordaremos sobre los impactos que se han tenido en el sistema monetario internacional, reconociendo las actuaciones de sus dos principales representantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, abordaremos las consecuencias que se han tenido en los mercados financieros, principalmente en los mercados bursátiles y en los mercados de divisas. Y por último, abordaremos entonces de manera ya más integral los efectos que podríamos dilucidar en la balanza de pagos como mecanismo de medición de las relaciones que se dan entre los países. Por último, cerraremos con una serie de reflexiones sobre los cuestionamientos y los retos que vamos a tener en materia de finanzas internacionales, no solo desde el punto de vista académico como un área para explorar, sino también desde el punto de vista técnico, esos retos que vamos a tener. Muchas gracias. Shanghái reanuda actividades. Baja la atención médica en París. Retos de médicos en Iquitos. Egresados integran equipo de seguimiento a pacientes. Lo constante en la vida es el cambio. ¿Cómo enfrentar el confinamiento para personas mayores? Desde Shanghái, China, recibimos el testimonio del arquitecto Teófilo Enrique Rojas Chihuán, integrante de la promoción 2000 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Casa de Estudios. Él radica desde hace más de una década en China y nos señala que ya a estas alturas, desde hace mes y medio, se reanudaron el dictado de clases tanto en los colegios como en las universidades, que hay incluso personas que ya no están usando mascarilla y nos hace una invocación para mantener la calma y seguir las instrucciones de bioseguridad, ya que esto definitivamente va a pasar. La experiencia que ha tenido en esa localidad es una situación que le da mucho aliento y está seguro que en breve nuestro país también superará todas las dificultades que nos ha ocasionado el COVID-19. Aquí tenemos sus declaraciones. Nosotros ya hemos pasado la parte más peligrosa aquí. Y todo empezó en mediados de enero y bueno, sí hemos podido combatirlo, hemos podido exitosamente un poco erradicarlo del país y todo ha sido bastante a esfuerzos del gobierno y de los propios ciudadanos y hay que tener bastante disciplina en esa manera. Yo les recomiendo por favor a todos ustedes que también no salgan, mantengan los códigos de alejamiento y protección de uno mismo. Recuerden que el protegerse a uno protege también a la familia. Cada vez hay inclusive menos gente usando máscaras, la parte de actividades laborales están ya netamente en oficinas, hemos dejado la parte online o la parte de trabajo remoto.
Las instituciones están volviendo a funcionar, las escuelas ya están en clases, las universidades, colegios, las obras de construcción ya están avanzando, están empezando, ya estamos mitad de año, así que también era ya un momento, ya estamos en esta situación más o menos un mes y medio aproximadamente. Mensaje de optimismo, porque esto va a pasar, esto en cierta forma ya ha pasado aquí, y de fuerza, de voluntad de hacer las cosas. Desde la ciudad de París, en Francia, la médico Valérie Leblanc Vargas, hija de la arquitecta Rosa Vargas, egresada de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, nos da una información respecto a la baja considerable de casos de COVID-19 en toda Francia, e igualmente precisa que los gobiernos locales brindan una serie de apoyo a los ciudadanos para que se protejan frente al contagio. Vamos a escuchar el contenido de estas declaraciones, que es importante tomarlas en cuenta dado que en ese país ya existe una actitud completamente diferente para el enfrentamiento de la expansión de la pandemia. Los casos de COVID-19 han disminuido bastante. Entonces el gobierno ha dividido al país en varias zonas: zona verde, zona naranja y zona roja, según el riesgo de COVID-19. Por ejemplo, en París seguimos en alto riesgo, ¿no? Obviamente. Se puede acceder nuevamente a los restaurantes, pero solo en terraza. Y todos los lugares que son un poco cerrados, tipo cine, tipo museos, están todavía cerrados. Pero para acceder a esos espacios públicos se tiene que usar una máscara de tela o una máscara que se bota. Esas máscaras nos las ha dado cada alcalde, 2 por persona, que son muy prácticas. También para acceder a los espacios públicos uno tiene que respetar algunas reglas. 1 metro de distancia entre cada persona, hasta en el metro, por ejemplo. Y siempre lavándose las manos antes de entrar a un sitio y saliendo. Y son todas esas reglas que han permitido que los casos de COVID-19 hayan disminuido. Por ejemplo, en la maternidad donde estoy trabajando, solo una parturiente sigue con COVID-19. Y estamos ahorita haciendo el test, el PCR, a todas las parturientes que tenemos en el hospital. Y a finales de mes vamos a hacer la serología a todos los que estamos trabajando en el hospital para saber si tuvimos el COVID o no. Bueno, por favor, espero que la situación se vaya mejorando en Perú, pero para eso tienen que respetar todas las reglas de higiene. Usar máscaras si tienen, lávense las manos, respeten el metro de distancia y solo salgan si es necesario. Le mando mucha fuerza y un gran saludo. La encontramos en plena cuarentena. En estos momentos, la doctora egresada de nuestra Facultad de Medicina, Sara Cruz Huertas, quien integra el segundo grupo de atención médica a los pacientes de COVID-19 en la ciudad de Iquitos, ella, en el seno de su hogar, viene cumpliendo con permanecer 15 días confinada y al finalizar dicho periodo, retorna nuevamente. La médico Sara Cruz Huertas nos narra su experiencia, detallando la forma como ha ejercido su labor profesional. Fue una experiencia desafiante, muy bonita y difícil. Desafiante porque al momento de ir a Loreto, mi primera guardia fue de noche, no imaginé hacerlo bajo la lluvia, atender a 35 pacientes fuera de emergencia, darle nuestra confianza, porque estos pacientes tenían temor de ingresar al hospital. Sin embargo, nosotros estábamos dando tratamiento fuera para que puedan luchar contra esta pandemia, contra esta enfermedad. Bonita porque a pesar de todos estos desafíos que teníamos día a día, vimos cómo nuestros pacientes se recuperaban y cómo salían de alta y cómo mejoraban con el tratamiento que le dábamos y le indicábamos. Y eso fue lo más gratificante, lo más bonito. Difícil porque a pesar de todo lo desafiante y lo bonito, sabíamos que estábamos lejos de las personas que amábamos, que estaban en Lima. Y también difícil porque teníamos que protegernos. En algunos momentos nosotros como médicos imaginábamos, pensábamos que podíamos haber contraído la enfermedad. Y es algo que para nosotros tuvimos que afrontar
y tuvimos que tener siempre la calma. Ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier situación, siempre tuvimos que mantener la calma y dar la esperanza a una población que ya había perdido la esperanza. Y bueno, finalmente me despido animando a todas las personas que tienen esta vocación, que no se desanimen, que sigan luchando, que sigan estudiando. Y a pesar de que ustedes vean que el camino es largo, no lo es. Es muy bonito, es muy gratificante y no se van a arrepentir jamás de haber estudiado esta hermosa carrera. La egresada de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios, médico Tatiana del Rosario Enciso, forma parte de la brigada de seguimiento a los pacientes de COVID-19 en la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Lima Sur, y en esta oportunidad nos brinda detalles acerca de las características del trabajo que realizan en los diversos distritos que forman la jurisdicción a la que pertenece. Escuchemos. Básicamente nuestro trabajo consiste en asistir a aquellos pacientes que se han comunicado con la línea del 113, tal vez tomarles pruebas rápidas si lo ameritan o hacerles seguimiento clínico correspondiente, ¿no? Ver cómo evolucionan con la enfermedad, cómo han ido con sus síntomas, tal vez necesiten el traslado a algún hospital. Bueno, para concluir con esto, realmente lo que yo recomiendo a toda la población, tanto como médico como ser humano, es que continuemos con estas medidas de protección. Esto no ha acabado, esto recién comienza. Así que debemos todavía guardar nuestro aislamiento y seguir con todas estas normas que el Estado propone, ¿no? El uso de mascarillas es obligatorio. Yo veo mucho a las personas que están por las calles que realmente se descuidan, y además no solamente es el uso obligatorio de las mascarillas, sino también el uso apropiado de estas, un buen uso de estas mascarillas. Entonces yo creo que la recomendación básica en medio de toda esta pandemia es que continuemos protegiéndonos, ¿no? 2000 años antes de Cristo, el pensador Heráclito precisó que lo único constante en la vida es el cambio. Y a propósito de ello, el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, egresado de la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios, Mesías Guevara, hace una exposición en la que nos precisa que en relación a las consecuencias que nos deja la pandemia, todos debemos prepararnos para esos cambios que nos obligan a modificar nuestra conducta frente a los demás y a tomar una serie de medidas que hay que respetarlas, al mismo tiempo promoverlas y difundirlas. Mesías Guevara, un ingeniero electrónico que viene desarrollando una labor muy reconocida por haber logrado controlar la expansión del COVID-19 en toda la jurisdicción de la región que preside, Cajamarca. Veamos parte de su exposición. La pandemia que ha empezado este año, o a finales del año pasado y a inicio de este año, ha cambiado prácticamente el mundo. Todo cambió. Y si algo los peruanos y la humanidad en general tenemos que ser conscientes, es que todo cambió. Heráclito, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, manifestaba que lo único constante en la vida es el cambio. La novedad es que esa rapidez ha sido incrementado. Hoy la información viaja a la velocidad de la luz y por lo tanto ahí hay un tema que nosotros debemos de tener en cuenta, que todo cambió. El COVID nos acercó al futuro de manera abrupta y de manera rápida, trayendo grandes cambios. El COVID aceleró, por ejemplo, la teleeducación, la telesalud, el comercio electrónico, la inclusión financiera, el sistema productivo. Ahora hay una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Conocíamos esos cambios? Sí, los conocíamos. En el Colegio de Ingenieros, en las universidades, siempre hemos estado pensando de estos cambios, los hemos hablado. Estamos hablando permanentemente de la transformación digital. Estamos hablando permanentemente de teleeducación, e-commerce. Si sabemos que tenemos que cambiar, ¿por qué no cambiamos? ¿Saben por qué? Porque existe un paradigma que se llama la lógica dominante. Paradigma que fue explicado de manera magistral por dos grandes pensadores de la dirección estratégica, que son los doctores Prajalá y Betis, que es como un embudo que fundamentalmente llega la información a una sociedad
a una empresa, a una institución, y sin embargo nuestra inteligencia organizacional, los procedimientos, los procesos, solamente dejan que pase la información que coincide con ese espejo que está detrás de una inteligencia organizacional. Y eso hace que no cambiemos. El cambio, por supuesto, tenemos que verlo de diversas maneras. Las actitudes que tenemos nosotros frente al cambio. Hay 4 actitudes frente al cambio. La primera actitud es la actitud del avestruz, que cuando ve los cambios se asusta y esconde la cabeza. La segunda actitud es la actitud reactiva de los bomberos, que solamente actuamos cuando hay un incendio. La tercera actitud es la actitud preactiva, aquella que nosotros nos preparamos para los cambios, y la cuarta, la proactiva, que generamos los cambios. Entonces los ingenieros tenemos esa característica que estamos siempre buscando los cambios. Somos generadores de cambios. Por lo tanto, nuestra esencia profesional y humana, sin lugar a dudas, es ser eminentemente proactivos. Y hay que generar cambios. Así nosotros encontremos serias dificultades. Desde que se inició la pandemia, permanentemente se nos invoca al cuidado y la atención a nuestros adultos mayores. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar una serie de recomendaciones que nos brinda el doctor Jaime Lema Valdivia para facilitarnos herramientas que permitan hacer llevadero el confinamiento que deben guardar las personas mayores. Diversas son las tareas que estamos seguros las pondremos en marcha por el bienestar de nuestros respetados familiares y amistades de la tercera edad. Escuchemos. Es bueno tener en cuenta algunas pautas o guías generales, consejos a la población más delicada, más sensible a esta pandemia, que justamente son las personas mayores de 60 años. En primer lugar, recordar a todos nosotros a la importancia de la nutrición adecuada, de mantener siempre una dieta equilibrada, balanceada, de consumir una cantidad adecuada de líquidos todos los días para prevenir la deshidratación. También es muy importante de que tengamos espacios de distracción, de relajación, a fin de poder compartir algunos momentos, quizás a distancia, con las personas más queridas. También es muy importante de que revisemos nuestra condición de salud. La condición de salud debe ser constantemente evaluada por nuestro médico tratante. Ahora, es muy difícil conseguir citas presenciales en los hospitales, centros de salud, postas médicas y clínicas, pero existe lo que se denomina el monitoreo a distancia. Tenemos que hacer contacto con nuestro médico tratante para poder hacer el seguimiento de las enfermedades que podamos tener. Finalmente, es necesario darles algunas pautas o recomendaciones en relación directa con el manejo de la pandemia de COVID-19. Se recomienda no estar muy cerca de otras personas, estar a una distancia mínima de 1,5 metros, utilizar siempre una mascarilla de protección, la cual debe cubrir completamente la nariz y la boca. Otra de las medidas más importantes es el lavado frecuente de las manos, utilizar alcohol gel, no automedicarse y acudir a un centro de salud u hospital si presenta síntomas de alarma como fiebre, dificultad para respirar o confusión mental. Chema Salcedo opina sobre la equidad de género. Centro de Idiomas brinda cursos virtuales. Marco de la Palabra. Luis Repeto y su homenaje a Ricardo Palma. Momento musical. Con la sapiencia que le caracteriza y la amplia visión sobre el tema de la equidad de género, tenemos un comentario del comunicador y reconocido periodista José María Chema Salcedo, quien nos describe muchas interrogantes que se han formulado sobre el particular. Este tema, por su complejidad, merece que tengamos que aclarar algunos conceptos, las demandas de las mujeres, los conceptos que se vierten en la actualidad sobre equidad e ideología de género. Tienen puntos de partida en diversas épocas, que son descritas y analizadas por nuestro invitado José María Chema Salcedo. Esto está vinculado a la llamada ideología de género. ¿En qué consiste? En que el sexo no es lo mismo que el género.
En otras palabras, el sexo es biológico y el género es ideológico. ¿Qué quiere decir esto haciendo una caricatura? Yo puedo nacer con pene, pero no ser hombre sino mujer porque quiero ser mujer. Y yo puedo nacer con vulva, pero no ser mujer sino hombre porque quiero ser hombre. Básicamente esta distinción es la base de la ideología de género. Y a partir de ahí viene toda una ideología adicional sobre los roles sociales que los géneros cumplen, diciéndose que el rol de la mujer es un rol impuesto por la sociedad, pero que no es un rol natural. Todo esto se reflejó en los planes del Ministerio de Educación de hace 2 años, ustedes recordarán, trayendo pues el debate consiguiente, ¿no es cierto?, que causó una polémica enorme y que todavía no se ha resuelto en el Perú. Entonces los géneros pueden ser distintos de los sexos. Ojo con esto, esa es la primera idea. ¿A qué se remonta esto? A mi entender, a la obra de Engels, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, que establece que es la estructura económica capitalista la que crea el sistema familiar, el rol de los sexos, el papel de la mujer, el papel del hombre, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Simone de Beauvoir en los años 40, la famosa filósofa francesa, la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, que tiene una famosa obra sobre la mujer, dice: la mujer se hace, no nace. La mujer no nace, la mujer se hace. Y ahora modernamente tenemos una serie de tendencias que tienen que ver con los géneros. Por ejemplo, tenemos en los famosos grupos LGTB, que son las lesbianas, los gays, los trans y los bisexuales. En otras palabras, hay una enorme cantidad de géneros desde este punto de vista de la ideología de género. Enorme variedad, algunos llegando ya a unas caricaturas absolutamente increíbles, ¿no? Entonces, aunque mucha gente cree que la ideología de género es simplemente que la mujer es igual al hombre, esto no es así. No seamos ingenuos, porque claro, mucha gente puede pensar cómo se van a oponer a la ideología de género, es que no quieren el desarrollo de la mujer, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que respecta a la ideología de género y a la equidad de género. ¿Qué significaría eso? Que todos tenemos derecho a elegir nuestro género, pues no. Yo, por ejemplo, quiero ser tal cosa aunque mi cuerpo sea distinta. Y quiero que mi DNI refleje eso. Hasta ahora en el Perú, el DNI refleja solamente 2 géneros, identificados con 2 sexos, masculino y femenino. En el futuro, si triunfaran estas ideas, se modificaría la ley, habría que modificar la ley, habría que modificar la Constitución, y entonces aparecerían en el DNI no 2, no solamente M y F, sino una enorme cantidad, como esto intentan hacerse ya en otros países del mundo, ¿no? Esto está vinculado de alguna manera con el feminismo, porque el feminismo actual, que tiene muchas ramas y muchas tendencias, está aliado de muchos de estos grupos que buscan los diferentes géneros, que respetan la ideología o que defienden la ideología de género. ¿Qué significa esto? Que los grupos LGTB se apoyan y se retroalimentan con ciertos grupos feministas actuales. El feminismo, por supuesto, no es de ahora, el feminismo es muy antiguo. El feminismo nace con las primeras sufragistas que pedían que la mujer tenga derecho a voto, cuando no tenía derecho a voto en el siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos. En el Perú, el voto para la mujer se ejercita por primera vez el año 1956, para las elecciones de ese año. Bueno, desde que se le otorga el voto a la mujer, no hay ninguna diferencia en derechos legalmente hablando entre el hombre y la mujer. No hay ninguna diferencia. Ahora, otra cosa es que hay actitudes machistas en la sociedad. Seguramente sí. El Centro de Idiomas viene desarrollando los cursos de formación a profesores que brindan sus servicios en diversos centros educativos nacionales y particulares vinculados con la enseñanza del inglés. Estos cursos se realizaron bajo la modalidad virtual. Así, lo precisa la magíster Mónica Meléndez.
directora del Centro de Idiomas de nuestra Casa de Estudios, quien también nos da una información respecto al cronograma de las diversas actividades que vienen desarrollando a propósito del servicio que brinda la colectividad. Con mucha alegría les comento que el día domingo de la semana pasada iniciamos el programa de especialización en enseñanza del inglés en modalidad completamente virtual. Este programa tiene 6 meses de duración. Gracias a la tecnología podemos llegar ahora a diversas partes del Perú. Contamos con alumnos de diversos lugares de nuestro país y dentro del problema que estamos atravesando hemos encontrado la oportunidad de llegar con nuestra información, con nuestra experiencia y con los contenidos. Estamos aperturando la modalidad intensiva a partir de la primera semana de julio. Contamos con clases de inglés en nuevos horarios, lunes, miércoles y viernes. Y el ciclo 2022 inicia la quincena de septiembre, también en modalidad virtual. El Centro de Idiomas ofrece clases de inglés, francés, portugués y a partir del mes de julio de quechua. Contamos con una alianza para los cursos de inglés con National Geographic Learning y material de altísima calidad que los va a ayudar a ustedes a ser profesionales del siglo XXI. idiomas@urp.edu.pe, que estén todos muy bien en sus casas. Muchas gracias. En su sección El Marco de la Palabra, el doctor Marco Martos Carrera se refiere en esta oportunidad a palabras propias usadas en nuestro territorio y que forman parte del idioma castellano. Cada persona que habla el español o castellano está la estructura de la lengua general, las palabras de la lengua general y una porción de peruanismos o de americanismos o de regionalismos. Sumados no dan el 10% de las palabras que usamos. Entonces yo ahora voy a recordar una serie de palabras que usamos todos los días, pero que son propias del Perú. La primera es ají, ¿no? Esta baya comestible de sabor picante y la planta que la produce. Apanar es pasar alimento por harina y pan rallado y huevo batido antes de freírlos. Pero también tiene otro significado en la vida diaria. Apanar también es darle golpes a una persona, manazos, como decimos, ¿no? Chilcano es un caldo a base del cocimiento de pescados o mariscos con abundante agua. Y también es una bebida alcohólica que generalmente se mezcla una gaseosa blanca con pisco. Decimos choclo a la mazorca de maíz, y ese término no está en competencia con mazorca, porque acá no decimos mazorca, entendemos mazorca, pero no la decimos. Lonche es una palabra muy usada por nosotros. Hay un programa de radio que dice la hora del lonchecito. Lonche viene de lunch, la palabra inglesa que significa más o menos almuerzo allá. Pero acá es una bebida caliente con pan, sándwich o galletas a partir de las 5 de la tarde. Si es en la mañana no es lunch, tiene que ser a partir de las 5 de la tarde. Y el anticucho generalmente es una comida hecha en base al corazón de la vaca, que se cocina en parrilla y que se sirve en forma de hileras atravesadas por un palito. Y pisco es la bebida nacional del Perú, el aguardiente destilado de uva. Hay una polémica con Chile por el uso de la palabra pisco. En realidad pisco pues, era una ave en quechua, abundante justamente en la zona donde está ese pueblo de Pisco, de donde viene el nombre de la bebida, el aguardiente. Decimos ómnibus todos los días, es una palabra muy propia del español del Perú, y además muy castiza, porque viene directamente del latín, ¿no? Bus es algo que circula, y ómnibus para todos, eso significa ómnibus. Pero en otras partes al ómnibus se le dice autobús, y en realidad son sinónimos perfectos. Y entonces a lo que en España se dice parada de autobuses, nosotros le decimos paradero. Y aquí me voy a quedar. Tengo infinidad de palabras más, pero hay que guardar para cada domingo. Muchísimas gracias. En el mes de noviembre del año pasado, con motivo de los 100 años del fallecimiento de nuestro patrono Ricardo Palma, asistimos a una romería en el cementerio Presbítero Maestro. En aquella ocasión
nos acompañó uno de los reconocidos historiadores, museólogo y conductor de televisión, don Luis Orlando Repeto Málaga, quien recientemente ha fallecido víctima del COVID-19. Se trata de una gran pérdida para la cultura nacional y un estudioso y muy dedicado a la difusión de la cultura en general a través de sus espacios tanto en radio como televisión de cobertura nacional. Hoy, al tributarle el homenaje en su sensible fallecimiento, compartimos con ustedes las declaraciones que nos brindó en el homenaje a Ricardo Palma. Bueno, es una fecha muy especial. Hoy, 19 de octubre del 2019, se conmemoran 100 años de la desaparición de uno de los más insignes personajes de la literatura peruana, como lo es Ricardo Palma, cuyos restos se encuentran aquí, en la cuarta puerta del cementerio Presbítero Maestro. Estamos muy emocionados, es un hombre que vivió prácticamente todo el siglo XIX, desde 1833 hasta 1919. Palma fue testigo desde todas las guerras civiles que atravesó el Perú, el combate del 2 de mayo, la guerra del Pacífico, hasta el gobierno de Leguía prácticamente. Y su literatura es extraordinaria y siempre será una fuente de inspiración. Saludo a la Universidad Ricardo Palma por este esfuerzo de poner en valor los restos de la tumba de don Ricardo Palma. Gracias. Nuestra egresada de la Facultad de Arquitectura, Karen Yanela Carmen Trevejo, nos deleita con un baile de marinera cuyo título es Señorita Marinera, género musical que cultivó durante sus años de formación profesional en nuestra casa de estudios, siendo integrante del elenco de baile de la extensión universitaria. Apreciemos. En esta oportunidad he querido transmitirles un poquito de mi arte, un poquito de alegría a través de esta hermosa danza que es la marinera norteña, para mostrarles que hay maneras de poder desestresarnos, hay maneras de poder olvidarnos un poquito de la coyuntura y poder refugiarnos en el baile, ¿no? Hacer introspección, de autoconocernos, de pensar, etcétera, etcétera. La danza es parte del arte que implica movimiento, y el movimiento personalmente creo que es sinónimo de cambio, de avance, de adaptación, de libertad, y nos mantiene creativos, que es esta creatividad la que nos ayuda o la que nos va a ayudar a sobrellevar situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque implica un tema psicológico, un tema físico, espiritual, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los invito a mantenerse creativos, los invito a mantenerse siempre en movimiento, a incorporar la danza en sus diferentes manifestaciones y en su día a día. Si se te da por bailar salsa, baila salsa. Si se te da por bailar bachata, pues baila bachata. Si se te da por a ti también, como a mí, bailar danzas folclóricas, pues te invito a hacerlo siempre. Hemos llegado al final de la presente edición y queremos agradecerles por habernos permitido entrar en sus hogares una semana más. Gracias por acompañarnos todos los domingos
en nuestro programa Nota Universitaria. Si te perdiste alguna edición, puedes buscarnos en nuestra web como www.urp.edu.pe o buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como UR Palma y YouTube como Universidad Ricardo Palma.